¿Hay algún tema de corrupción como ha existido en el pasado en el manejo de las EPS? Es hijo de un exgobernador del Valle, muy reconocido, el doctor Jaime Arizabaleta. Desde 2019, ahí en noviembre de 2019, ahí en la cuenta está clarita la fecha de creación. Yo no me quiero aguantar más a este sujeto, es absolutamente irracional y no hay forma de entablar un diálogo. Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy, domingo 25 de febrero, se cumplen 17 días de Marta Mancera fungiendo como fiscal interina, gracias a que el pasado jueves 22 de febrero la Corte Suprema volvió a dejarnos vestidos alborotados luego de que la candidata Amalia Pérez, que es mi favorita por razones que les expuse en la píldora anterior, obtuviera 13 votos y no 16, que son los que se necesitan para alcanzar la mayoría que nos va a entregar una nueva fiscal general. Y aunque no es una decisión fácil, el presidente le pasó la terna a la Corte en agosto, es decir, hace casi 8 meses. ¿Están esperando que se cumplan 9 meses para poder parir a la nueva fiscal o qué? Porque es que aunque por ley se pueden tomar esos 8, 9 y hasta 12 meses, también por ley de sentido común uno diría que el país entero ya tiene claro que dilatar la decisión solo sirve para favorecer la interinidad de Marta Mancera, vicefiscal de Barbosa, quien presuntamente ha favorecido actividades ilegales en Buenaventura. Entonces, como diría nuestro pequeño tirano, ¿Qué supone uno? la Corte puede demorarse, pero nosotros también podemos seguir suponiendo mientras los medios de comunicación serios siguen avanzando en investigaciones que nos entregan los hechos concretos que confirman lo que suponemos. Pero esa no es la píldora de hoy. La píldora de hoy, tal como les prometí arrancando año, es para presentarles la segunda cuenta de X que creemos que todo el mundo debe cancelar. Pero como estamos en Colombia, no puedo entrar en materia sin antes mencionar y matizar dos noticias. Por un lado, al nombramiento de Armando Benedetti, alias Armando el Mierdero, como embajador de Colombia en la FAO, se sumó el nombramiento de Laura Sarabia, la ahora ex jefe de despacho más joven de la historia de Colombia, como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, cosa que despelucó a todo el mundo porque por alguna razón a nadie le está gustando mucho que una mujer que cumplirá 30 años el 20 de marzo, que es hija de un militar y cuya carrera se reduce a haber trabajado 7 años con Armando Benedetti, no solo tenga acceso a tanto poder, sino que nos ponga a decir en voz alta cosas que no queremos decir en voz alta, como que el gobierno del cambio logró la presidencia como cualquier otro gobierno la ha logrado en Colombia. Es decir, que para lograr el cambio hubo que traicionar el cambio. Un minuto de silencio para esa reflexión. Bueno, 10 segundos porque esto es YouTube. ¿Qué hacemos con esa certeza? Porque ya es una certeza. Fingimos demencia o Alzheimer y decimos que no, que así no funciona la política en Colombia, que así nunca han sido las cosas, o insistimos en creer que era posible llegar al último peldaño de la escalera sin tener que apoyarse en los escalones, o aceptamos el país en el que estamos, incluyendo el hecho de que, siendo esta la primera vez que tenemos un gobierno de izquierda, era muy improbable llegar solo a punta de izquierda, y que como esto es tan excepcional, pues todo lo que se puede hacer allá arriba se tiene que hacer ahora o nunca. O todas las anteriores. Qué duro que es ser colombiano. Qué duro que es ser un colombiano informado. Qué linda que es la ignorancia. Qué apacible que puede ser. Si algo está haciendo el gobierno del cambio, yo creo que es acabar con la inocencia. Es como el gobierno del fin de la inocencia. O el fin de hacernos los huevones. Pero la vaina es que ya sabemos demasiado y hay que hacer algo con eso. Ahí les dejo esa inquietud. La segunda noticia que me gustaría matizar es que la Contraloría publicó un informe en el que, tras analizar las deudas de 26 EPS, reveló que estas tienen una deuda total de 25 billones de pesos con las IPS y no cuentan con el capital mínimo y las reservas técnicas necesarias para seguir operando, lo cual va en contra de las normas necesarias para que sigan vivas, básicamente. Esto, por supuesto, volvió a sacudir el tema de la pertinencia o no de la reforma a la salud y por supuesto generó versiones contradictorias expuestas en los medios de comunicación. Solo hay 5 EPS que cumplen con la ley para poder ser operativas. Lo dice el Contralor, ¿no? Es un aparato, una oficina gigantesca llena de investigadores y es el gran ente del control fiscal, es decir, de la plata. Y de pronto uno lee al expresidente Gaviria. Él no utilizó esta palabra, pero el resumen de lo que él escribió es: ese informe es chimbo. Chimbo. Sí, ligero, chimbo. Mal sustentado, dice el presidente. Me cuentan que anoche Diana Calderón, en Hora 20, entrevistó una buena cantidad de expertos y coincidieron que el informe es chimbo.
Pero ¿cómo la Contraloría puede hacer un informe chimbo? Pues hablemos con ASEMI. ASEMI es la asociación Colombiana de Entidades de Medicina Integral, que en realidad pues es el gremio de las EPS. Nos atiende doña Ana María Vesga. La palabra es mía, pero usted me la puede moderar. Para ustedes en ASEMI, ¿el informe del Contralor también es chimbo? Julio, para nosotros el informe tiene preocupantes diferencias con la información oficial que hemos reportado las EPS a la Superintendencia Nacional de Salud, que es la entidad que nos vigila, que nos controla y que adicionalmente ha reportado en su último informe a septiembre números muy distintos a lo que aparece en ese informe de la Contraloría, que además hay que decir no conocemos porque no nos lo entregaron, sino simplemente a través de comunicado de prensa. Traducción de lo que acaba de decir la doctora Vesga, Alberto, informe chimbo, ¿no? Sí. Chimbo. Pues elegante, pero chimbo. No sé. Hay una manera de presentar la noticia que ya me resulta conflictiva, porque estamos hablando de algo muy serio realmente. Y me parece como extraño que un informe tan revelador pues se le quite importancia poniendo la palabra chimbo para presentarlo, palabra que no utilizó ni Gaviria para cuestionarlo, ni la señora de ASEMI, que la está poniendo Julio y su equipo de trabajo. ¿La información de la Contraloría acaso no tiene como fuente los estados financieros que ustedes envían a la Supersalud? Así debería ser, Julio. Lo que estamos viendo es que la explicación o la forma como la Contraloría llega a sus conclusiones no aplica la misma metodología que aplica la Superintendencia Nacional de Salud, pero no solo la Superintendencia, es la metodología legal para efectos del cálculo. Entonces es probable que hayan tomado la misma fuente, pero para efectos del cálculo y el uso de esa metodología para decir sí o no, si cumplen las EPS, es diferente. Y ahí es donde tenemos que hacer las claridades. Yo no sé, pero a mí lo que me está pareciendo chimbo es el planteamiento de la entrevistada, porque no puede ser que la Contraloría, que es el ente del Estado que vigila el funcionamiento de las EPS, utilice un método que ella está invalidando solo porque no coincide con las cifras que ellos tienen. Pero como a la W lo que le parece chimbo es el informe que presentó la Contraloría, pues veamos qué pregunta hacen a continuación. Pero doctora Vesga, si lo que usted dice es cierto, la Contraloría filtró un informe chimbo que le terminó dando artillería al gobierno para tramitar la reforma a la salud. ¿Qué interés puede tener la Contraloría? Filtró un informe chimbo que le dio artillería al gobierno. O sea, la Contraloría está presentando un informe, un estudio que hizo y, bueno, digamos que sí le da argumentos al gobierno para justificar la necesidad de la reforma a la salud, pero redactarlo así como que le da artillería, me parece como tan manoseada la manera de preguntar, tan manoseada la manera de presentar la noticia. No, yo quiero quedarme en el escenario de que hay diferencias conceptuales y probablemente de conocimiento de cómo se aplica esa metodología de cálculo. Quedémonos ahí, vamos a reunirnos ya con la Contraloría delegada en 10 minutos, porque no pensaría que un ente de control tenga entidad en atizar más un escenario que además, repito, no conviene para la discusión que tenemos en este momento, porque finalmente las EPS están en proceso. Es tan chimba la manera de preguntar del periodista que la misma entrevistada le dice, no metamos fuego en este asunto, no le metamos más candela a esto. Están queriendo cuestionar a una entidad como la Contraloría, pero la cuestionan de una manera muy chimba, o sea, realmente es como, Dios. Pero entonces, ahí es donde uno tiene que buscar y escarbar y dudar de la manera tan chimba en que el periodista abordó la entrevista y buscar a un periodista que no sea tan chimbo para preguntar. Muchos nombres grandes están entre las EPS que no están cumpliendo con esa reserva obligatoria. Esto es clave. ¿Cuáles son los nombres de las EPS que no cumplen con la reserva obligatoria? Esto es clave. Entre ellas Compensar, Sanitas, Salud Bolívar y asómbrense, incluso la nueva EPS, empresa mixta en donde el Estado es dueño de la mitad menos una acción, tampoco está cumpliendo. Las 5 que sí cumplen con las reservas técnicas son Salud Total, Sura, Confachocó, Capresoca, Del Casanare y EPM Salud. Lo que pasa es que las
EPS que se cumplen y que, como les he dicho, son 5, atienden solo al 20% de los colombianos, mientras que el 80% está afiliado a las que tienen problemas. Hace contexto y luego entra en el informe. Un poquito diferente a decir que el informe es chimbo, ¿no? Un poquito diferente, poquito. Saludamos al señor Contralor General de la República encargado, Carlos Zuluaga Parga. Si el dinero de la salud no está llegando a garantizar la atención a los usuarios, ¿a dónde se está yendo? ¿Hay algún tema de corrupción como ha existido en el pasado en el manejo de las EPS? Nosotros hasta ahora no hemos llegado a determinar temas de corrupción, pero sí de unas prácticas inadecuadas. Voy a poner un ejemplo. El Estado gira por concepto de UPC una plata a las EPS. Las EPS utilizan ese recurso para atender una población afiliada y pagarle a las EPS las cuentas de cobro que pasan por la prestación del servicio. Pero el Estado le dice a las EPS, ustedes tienen un 8% cuando se trate de régimen subsidiado o un 10% de régimen contributivo para gastos de administración. Pero usted, si es eficiente, todo lo que le quede de esos gastos de administración es para usted, es decir, lo puede convertir en utilidad. Y vaya a ver usted el informe que publicamos y encontramos que las EPS, algunas se gastan el 1,8%, otras el 2%, pero el promedio es el 4%. Es decir, que en promedio de ese porcentaje, el 8 o el 10, les queda un 6% o un 4% de utilidades, que es una cifra importante. Es decir, ahí las EPS son eficientes administrando la plata que se le constituye a ellos en liquidez o en ganancias. Pero el resto de plata de la UPC que el Estado dice, usted debe constituir reservas técnicas, ¿en qué? En títulos de alta liquidez, en bonos de deuda pública. Las EPS no lo constituyen. No, lo que hacen es que hacen pagos de anticipos a las IPS, algunas de ellas de su propio régimen de integración vertical, las hacen muy eficientes y las mantienen líquidas, y luego es que las IPS se empiezan a cobrarle o a facturarle. Aquí hay que revisar por qué esa práctica tan inadecuada, que no es tan eficiente, hace que el sistema de salud no solamente incumpla uno de los indicadores que la ley establece, sino que hace cuestionar una práctica que, aunque no es ilegal, pone en riesgo varios de los indicadores que ellas mismas deben tener para que el sistema se financie. En el mes de marzo vamos a publicar un nuevo informe de cuáles son esos 6 billones de pesos y a qué IPS se los han girado, con el fin de que los colombianos sepan si ese modelo de integración vertical es perverso o no es perverso. Entonces, las EPS sí han sido muy buenas para tener utilidades, para pensarse que les quede una plata de utilidades, pero no han sido tan buenas para generar una plata de reserva. Es un funcionamiento que se ha venido exponiendo hace rato y que ahora la Contraloría está volviendo plata blanca, está mostrando cuál es el efecto concreto de ese mecanismo. Esto es muy interesante, esto y el anuncio de un nuevo informe en marzo, así que prepárense para el siguiente round de este tema. Otro minuto de silencio. Porque, ¿qué hace uno cuando tiene estas dos informaciones? ¿Con qué se queda uno para entender el tema de la reforma a la salud? Es una decisión que uno tiene que tomar y ahí les queda otra vez. Dicho lo anterior, ahora sí entremos en materia con respecto a la píldora que de verdad quiero hacer hoy. Para elegir la segunda cuenta a cancelar este año, quise estudiar una lista de nominados mucho más larga, mucho más nutrida, y para ahorrar la fatiga, pensé que una buena fuente de cancelables podía ser la lista de seguidores de la cuenta falsa del fiscal, que no es lo mismo que la cuenta del falso fiscal, aunque se parezca mucho. Para los que no lo sepan, en X existe una cuenta falsa del exfiscal Francisco Barbosa que se hizo visible cuando el presidente Gustavo Petro le contestó un trino en el que el falso Barbosa dijo que iba a imputarle cargos a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien además fue gerente de la campaña de Petro a la presidencia. La respuesta de Petro fue la génesis de la famosa ruptura institucional. La gravedad de la situación que se desató por la existencia de esa cuenta hizo que mucha gente empezara a esculcar que publicaba esa cuenta, quién la sigue, quién podría estar detrás y a quién copia. Y digo copia
porque, por ejemplo, el trino de Cliqui Soraya, compungida por ver banderas del M-19 frente al Palacio de Justicia y sentir que volvía al holocausto de la toma y la retoma del Palacio, aparece en esa cuenta del falso fiscal, no retuiteado, sino escrito igual, prácticamente un copy-paste. Muy interesante que copie exactamente el mismo texto, sobre todo porque esa cuenta no sigue a Cliqui Soraya como para darle retweet, ni Cliqui Soraya sigue a esa cuenta falsa del fiscal, porque obvio Cliqui es tan avispada que se da cuenta que es una cuenta falsa, ¿cierto? Obviamente es por eso que ella entiende que esa cuenta es falsa, porque ella es muy avispada, no porque ella tenga acceso a otro tipo de información. Dice uno, la cosa es que si se trata de ser avispados, es raro que Cliqui sí se dé cuenta que la cuenta es falsa, mientras que personajes como Álvaro Uribe no se dé cuenta y la siga, o personajes como María Fernanda Cabal, o personajes como Andrés Pastrana también la sigan. Uno dice, si estos son tan avispados como Cliqui Soraya, ¿por qué siguen una cuenta falsa? Bueno, en el caso de Pastrana, que no se da cuenta ni en qué avión se monta, uno dice, bueno, de pronto no es tan avispado. Pero Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal, y como dice el pequeño tirano, ¿qué supone uno? ¿Quién está detrás de esa cuenta? ¿Quién redacta como si fuera el mismísimo fiscal? ¿Quién tiene esa capacidad de copiar el inigualable tono de tinterillo inflado? ¿Quién se apresuró a responder esa pregunta? Revista Semana. Nos pusimos a la tarea de buscar a la persona que está detrás de esta cuenta de X. Se pusieron a la tarea, ardua tarea de encontrar el equipo de investigación de Semana quién está detrás de esa cuenta de X. Estamos hablando de Edwin Victoria. Edwin, bienvenido a Semana. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Diego. Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Así es. Como usted lo comenta, es tal cual, así es la información. Perdón, pero yo sé que no, pero ¿no parece como una figura de inteligencia artificial? ¿Quién es Edwin Victoria? ¿A qué se dedica? Claro que sí. Edwin Victoria es un joven de la ciudad de Buenaventura. Tengo 25 años. Actualmente soy consejero de juventud de aquí mismo de la ciudad de Buenaventura, de la localidad Continente del Pailón. Y pues me dedico al activismo político, el activismo en las redes sociales y siempre a defender mis principios y mis valores como consejero de juventud. ¿De algún partido político en especial hace el activismo? Sí, yo soy militante del Centro Democrático. Muy interesante que esté en Buenaventura, ¿no? Últimamente todos los caminos de Francisco Barbosa conducen a Buenaventura. Todas las investigaciones de Marta Mancera tienen que ver con su trabajo en Buenaventura. Buenaventura. Cali, Buenaventura. ¿Desde cuándo usted abre esta cuenta en lo que era antes Twitter, que ahora es X? Desde 2019, ahí en noviembre de 2019, ahí en la cuenta está clarita la fecha de creación. ¿Y cuando usted la creó en 2019, con qué nombre la aperturó? Sí, ese tenía mi nombre de cuenta de apoyo a mi página de X de Twitter en ese tiempo oficial. A lo bien, a mí no me parece que ese personaje sea el creador de esa cuenta falsa. Entonces, para ahorrarme la fatiga, busqué a los expertos en el arte de esculcar y llegué a una nota de Colombia Check sobre la falsa cuenta del fiscal Barbosa. Me encontré en esa nota cosas muy, pero muy interesantes. Barbosa sí tuvo alguna vez una cuenta en X, pero la cerró. El nombre de usuario era FR Barbosa D y la abrió en julio del 2014. No obstante, el 22 de marzo de 2020 la cerró tras la publicación de una columna de Johir Ackerman en el periódico El Espectador titulada Impedimentos. Allí el periodista criticó el conflicto de intereses que tenía el fiscal para investigar los presuntos aportes de José Guillermo Ñeñe Hernández, asesinado ganadero que era investigado por sus vínculos con el narcotráfico, a la campaña presidencial de Iván Duque. El columnista mencionó que el 27 de mayo de 2018 Barbosa trinó desde su cuenta personal de Twitter un mensaje apoyando a Duque que eliminó en marzo de 2020. El trino decía: acabo de votar por Iván Duque, hombre honesto, transparente que representa a la nueva generación política. Gran amigo de hace 25 años, voté por él porque lo conozco, decía el mensaje borrado. Tiene sentido que Barbosa apenas se diera cuenta que eso de esculcar los trinos es una manera de esculcarle la vida, cerrara su cuenta, y de hecho estaría bueno que todos los funcionarios públicos no tuvieran cuenta en X. Ahí sí como que apoyo un poco la iniciativa del ex fiscal, pero además tiene sentido si uno piensa que en realidad Barbosa no iba a necesitar esa cuenta de X, porque básicamente iba a tener la cuenta de Cliqui y la cuenta falsa. Cuenta que Colombia Check investigó a fondo
y dijo lo siguiente: en Colombia Check analizamos la cuenta y encontramos que aunque ha realizado más de 1000 publicaciones, actualmente solo se pueden ver las que publicó desde el pasado 4 de febrero. Nuestros colegas de AFP Factual verificaron la captura de pantalla de una publicación realizada el 28 de enero por la supuesta cuenta de Barbosa en X que circuló en Facebook y TikTok. La captura decía así: este es el problema cuando se elige de presidente a un guerrillero. Su principal odio contra la fiscalía y el fiscal es porque se le está acusando al hijo de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. También porque no levantamos las órdenes de extradición que quería. En la nota de AFP aseguran que un rastreo de las respuestas a esta cuenta arrojó un mensaje de feliz cumpleaños, ojo, al abogado antipetrista Jaime Arizabaleta en junio de 2020. Pero el mensaje ya fue borrado. No obstante, a través de la herramienta Wayback Machine, la agencia encontró la respuesta del columnista archivada, la cual evidencia que anteriormente, ojo a esto, la cuenta FGF Barbosa aparecía con el nombre de usuario @héroesblindados y el nombre de perfil Héroes Blindados por Dios. Y cuando usted la creó en 2019, ¿con qué nombre la aperturó? Sí, ese tenía mi nombre de cuenta de apoyo a mi página de X de Twitter en ese tiempo oficial. Al revisar la pestaña de respuestas de esta cuenta, la de Héroes, la falsa cuenta de Barbosa, encontramos que en 2020 retuiteó en varias ocasiones a Arizabaleta. Según los registros de sus respuestas, ese 2020 esta cuenta estuvo activa retuiteando publicaciones de personas del Centro Democrático y de cuentas afines al ejército o a grupos de reservas y retirados. Aquí ponen algunos pantallazos del tipo de mensajes que retuiteaba la cuenta. Y aquí es donde empieza a aparecer nuestra verdadera cuenta a bloquear o cuenta a entender del día de hoy. La cuenta de Jaime Arizabaleta, porque Arizabaleta fue precandidato a la alcaldía de Cali el año pasado y porque sus propuestas a la alcaldía hicieron que lo llamaran el Bukele colombiano. Y si esto fuera poco, arrancó el año posando alegremente con nuestro cancelado anterior. Y echando para atrás, me encontré con una nota muy interesante de la Liga contra el Silencio que se titula En las entrañas de la bodeguita uribista. La nota es del 2020 y parece un directorio de cuentas de X a bloquear. Un grupo de WhatsApp liderado por 2 funcionarios del gobierno de Iván Duque, bloqueable, integrado por varios uribistas, diseñó desde ese espacio estrategias en redes sociales para posicionar temas de su interés que plantean interrogantes éticos y políticos según expertos. La Liga contra el Silencio tuvo acceso al contenido del chat, de la bodeguita o de la cibertropa, mejor dicho. Claudia Bustamante tenía funciones de cónsul en Orlando, Estados Unidos, cuando el 7 de septiembre del 2019, fecha en que nació la cuenta falsa del fiscal, creó un grupo de WhatsApp con 88 integrantes. Desde ese espacio y con la ayuda de Víctor Muñoz, entonces alto consejero presidencial, promovieron causas uribistas, atacaron a medios de comunicación, periodistas y adversarios de manera organizada. Y aquí viene algo que me parece divino. En el grupo de WhatsApp, Bustamante nombró como moderador a Juan Pablo Vieri. ¿Ustedes se acuerdan de Juan Pablo Vieri? Otro bloqueable, para refrescarles la memoria. Vieri es el exgerente del sistema de medios públicos RTBC, quien salió del cargo en febrero de 2019 tras denuncias de censura publicadas por la Liga contra el Silencio. ¿Ustedes se acuerdan de esa censura a los puros criollos que quedó grabada de la manera tan desagradable en que Vieri estaba censurando el programa solo porque Santiago Rivas hizo parte de un video que cuestionaba la ley TIC? Cuando la cónsul creó el grupo, también agradeció a los integrantes por aceptar la invitación el 5 de septiembre cuando tuiteros uribistas se dieron cita en el Hotel Hilton de Bogotá. Se refería a la reunión de simpatizantes, influenciadores y tuiteros cercanos al Centro Democrático que asistieron a charlas sobre herramientas para generar más impacto en redes sociales en el Hilton. El senador Álvaro Uribe Vélez hizo público el encuentro cuando divulgó una foto en Twitter con el mensaje "Gracias, colegas tuiteros". Adivinen quién está en la foto, además de Jorge Cárdenas. Pues nuestro amigo Jaime Arizabaleta. ¿No les parece muy interesante? Quiero decir, Jaime Arizabaleta en el 2019 estaba ingresando a las tropas digitales del uribismo y en el 2023 ya lo vemos lanzándose a la alcaldía de Cali.
Un personaje muy, pero muy cancelable. Pero antes de cancelarlo, vale la pena saber quién es. Y buscando entrevistas largas, me encontré varias de Oh Sorpresa, Revista Semana, y Oh Sorpresa, El País de Cali, medio de comunicación que les recuerdo fue comprado por los Gilinski a mediados del año pasado. ¡Ay! Todo funciona tan interesantemente en Cali, Buenaventura. El niño terrible de la política de Cali. El Bukele caleño. Ya, me dio una embolia. El niño terrible, ok. Todos estos apelativos se los ponen a mi invitado hoy, un invitado muy especial que le ha puesto picante a la campaña política en nuestra ciudad, a la campaña por la alcaldía. Bienvenido al Banquillo con Martillo. Me puse a tono con usted. ¿Vea? Qué bueno. A todas las personas que nos están viendo, un saludo especial. Bueno, y el gorro, la cachucha, ¿por qué? ¿A qué se debe? Bueno, primero ahí tengo unos problemas. Muestre unos problemas de unas entraditas. Tiene más frentes que la FARC. Miguel Uribe Turbay, un gran amigo mío. Mi gran amigo Miguel Uribe Turbay, ya esto es fraternal. El hijo de Diana y nieto de Julio César. Me dijo, Jaime, ¿vos por qué no le pones a eso algo que se asocie con vos? Y dije, voy a poner la A de Arizabaleta, que hoy ya no es un tema de Arizabaleta, sino A de autoridad, Diego, que es lo que necesita esta ciudad. O sea, ¿usted es primo de Toté Arizabaleta? Por supuesto, de Toté, un gran jugador de golf. De golfistas. Ese es el único, digamos, distinto que los otros se dedicaron a la política y todos son zurdos, una familia llena de zurdos. ¿Usted es ambidextro? Yo soy el único ubicado, pero nos queremos mucho entre todos, que es lo importante. Por eso yo no entiendo, entre otras cosas, Diego, por qué la gente se emberraca por política, la gente pelea. Yo no entiendo por qué la gente se emberraca por política. Un ser dedicado a emberracar gente por política, que hace parte de las tropas uribistas que todos sabemos cómo trinan. ¡Qué hipocresía, qué desespero! Te pelean, los novios, he tenido hasta exnovias mamertas. O sea, de esas que andan con mochila y que no se lavan el pelo. Hacia sí, pero a mí me gusta la diferencia. En la diferencia está el placer. Asiadita, sí, Dios. Ay. Bueno, usted la política le viene de las venas. Usted es hijo de un exgobernador del Valle, muy reconocido, el doctor Jaime Arizabaleta Calderón. Ah, bueno, estamos delante de otro delfín, hijo de gobernador. ¿Quién fue el exgobernador del Valle del Cauca? 6 de mayo de 1999. Jaime Arizabaleta Calderón, gobernador y congresista vallecaucano, fue capturado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en Cali el 5 de mayo de 1998 en un proceso por enriquecimiento ilícito. Luego de iniciarse el proceso, Arizabaleta renunció a su fuero parlamentario y la investigación pasó por competencia a la Fiscalía. Chévere tu papá. Mi papá es un gran ejemplo de vida. Mi papá fue víctima de una gran injusticia y mi papá resultó absuelto de todo lo que a él lo señalaron. Y si algo le he aprendido a mi papá es la honestidad. Yo creo que es uno de los hombres más inteligentes que yo he visto en toda mi vida. Lo admiro mucho, nos tenemos un cariño gigante, pensamos distinto. Él es amigo del Acuerdo de La Habana. Yo soy enemigo de ese acuerdo, creo que es culpable de ese acuerdo de todos los males. ¿A quién le salió tan godo? Yo creo que aquí entre nos, yo desde chiquito, a mí me gustaba mucho desde chiquito como llevar la contraria. ¿Sí? Mi papá es el medio de izquierda o centro izquierda y yo salí radical de derecha, aunque creo yo, ahorita hablamos de eso, creo que esta campaña política hay que despolitizarla, porque la lucha por la seguridad y la autoridad eso no tiene color político. Cuando usted lo van a atracar, el ladrón no le pregunta a usted de qué tendencia política es, Diego. Usted es uribista, usted es santista. Lo roba indiferentemente a su tendencia política. Entonces creo que nosotros debemos avanzar y dejar atrás esas etiquetas de izquierda, derecha, tibio, centro. ¿A qué juega? No puedo creer que esté diciendo eso. Viniendo de la tropa digital que viene. Usted se dio a conocer como tuitero. Tiene 200.000 seguidores, 200 y pico mil seguidores en Twitter. ¿Esos tuiteros son comprados o son bodegas o son...? Porque comencé escribiendo. Escribía columna los domingos y comencé... ¿Dónde? Una ¿En vez sus redes? Escribí algunas veces en la revista Semana, escribí en la revista Alternativa. En Semana, gran logro. Y nosotros competíamos los domingos con los Danieles. Entonces una vez mis columnas eran la 10ª, la 9ª, yo me acuerdo que yo celebré, y de un momento a otro, Diego, sin parar la tendencia número 1. ¿Por qué? ¿A qué le debo eso? ¿Por qué? ¿Por qué será que logra posicionar una columna? Porque él escribe muy lúcidamente y seguro que le compite a Coronel. ¿Por qué? ¿Por qué posicionó una columna? ¿Por qué? No a que yo escriba muy bien. Claramente, no se debe a eso. ¿Quién escribe mejor, Daniel Coronel o yo? Seguramente Daniel Coronel. Pues porque es más
curtido y lleva una vida mucho más larga en el tema del periodismo. Además, yo no me considero periodista, yo soy un opinador y ya. Pero creo que la gente se identificó conmigo por mi sinceridad. Yo escribo lo que pienso sin filtros, yo hablo aquí lo que pienso. Claro, es porque hablas sin filtros y eres transparente, o puede ser que sea por un funcionamiento de las cibertropas que queda muy bien descrito en el cierre del artículo de la Liga. Ecosistema en Twitter. La empresa de tecnología Sequoia Space analizó para la Liga contra el Silencio el comportamiento en Twitter de las 63 personas que fueron identificadas en el chat de WhatsApp influenciadores creado por Claudia Bustamante. Iván Luna, científico de datos de la compañía, explica que la red comienza con 63 integrantes en septiembre de 2019, una semilla de 63 influenciadores. Y para diciembre de 2019 ya tiene 250 integrantes que participan activamente en Twitter. Los participantes activos no son seguidores de Twitter, son usuarios que interactuaron con los 63 iniciales a partir de su actividad de publicar, responder y retuitear en esos 4 meses. Pasar de 63 a 250 usuarios activos significa un crecimiento del 397% en solo 4 meses. Pero este dato necesariamente es todavía inferior a la cantidad de cuentas que se sumaron realmente a la bodega uribista iniciada en WhatsApp. Esto porque la Liga no pudo identificar 25 de las 88 personas que estaban en el chat, pero también porque 4 de las 63 cuentas que sí lograron identificar estaban cerradas en el momento de hacer el análisis. Las cuentas se cierran, se abren, cambian de nombre, mutan, pero generan un ecosistema que circula muy bien, que funciona como relojito, y de ahí el posicionamiento de Arizabaleta. Todo su posicionamiento tiene que ver con esta bodega que nació en el 2019 y que Songo Sorongo a lo largo de estos años lo ha traído a estar de candidato a la alcaldía de Cali. Hablando de políticas de seguridad al estilo Bukele. Primer paradigma que rompe Bukele. Usted, para resolver un conflicto, primero era la opción militar, y que cualquier opción militar tenía que llevar a una mesa de diálogo. Bukele rompe ese paradigma y aquí le está demostrando al mundo en tiempo real cómo a una organización criminal se le puede exterminar. La verdad, llegados a este punto, la situación me parece bastante agobiante. Yo no sé qué logramos bloqueando a un ser como este, que es un punto de una red enorme descrita por la Liga contra el Silencio, que si en solo 4 meses tuvo un crecimiento del 397%, como dicen ellos, no me imagino qué crecimiento ha tenido a lo largo de estos 5 años desde que fue creada. El crecimiento es significativo. Para la muestra, un botón. Y como no soy experta, pues decidí preguntarle a nuestro amigo hiperconectado a ver qué opinaba él sobre ¿tiene sentido cancelar estas cuentas? Para dar esta respuesta medité mucho en qué iba a responder. De alguna manera no estoy muy de acuerdo con el bloqueo, aunque lo hago comúnmente, por las siguientes razones. Si tú bloqueas a una persona en X, pues el problema parcialmente desaparece. Tu feed, tu timeline está libre de pendejadas y de boberías, de injurias y de calumnias, pero el problema sigue ahí. Incluso la otra persona te va a poder seguir mencionando y te va a poder seguir atacando. El bloqueo, como entiendo que se creó inicialmente una estrategia para disminuir el acoso, pues cumple su objetivo primario, pero al fondo del asunto el problema sigue. Claro, no estamos hablando aquí de un caso de acoso, ¿no? No es que Arizabaleta nos esté mencionando a todos y nos esté... Pero si quisiera, claro, lo hace. Que de hecho para eso fue creada la tropa digital, ¿no? Para mencionar cosas que querían atacar. En el artículo de la Liga contra el Silencio hablan de ataques contra Noticias 1, hablan de ataques contra Camila Zuluaga cuando dijo cosas que no le gustaba, ataques contra la W. Según el que quieran callar, lo atacan. Es que no es solo esa persona, la red sigue atacando. Los irracionales, los extremistas, los creadores de odio siguen existiendo. Y ahora yo entiendo, uno no quisiera que siguieran existiendo. En nuestro ser colombiano emerge esa idea asquerosa de eliminar al enemigo. Y a mí me parece que eso no es muy correcto. Aunque también entiendo las posiciones de quienes bloqueamos. Pero es que no se trata de eliminar al enemigo, se trata de bloquear
La desinformación. Yo no me quiero aguantar más a este sujeto, es absolutamente irracional y no hay forma de entablar un diálogo, como no hay forma de entablar diálogos con personas como las que tú propones bloquear. Entonces estamos ante un dilema complicado. Es más, en agosto del año pasado, Elon Musk dijo que iba a quitar esa funcionalidad. Afortunadamente no la ha quitado. Y se me vienen otras ideas en la cabeza. Por ejemplo, no hace uno parte de la cultura de la cancelación cuando bloquea a personas que no son de nuestra idea, así sean absolutamente irracionales y así sean absolutamente incoherentes y incluso delictivos. Es algo que uno piensa. Y lo otro que veo es que me parece más útil, en un sentido romántico por supuesto, denunciar la cuenta. Porque en teoría las redes sociales tienen una plataforma y unas reglas que dicen, por ejemplo, tú no puedes ser racista, amiguito. Y esa regla existe. Y si tú denuncias, uno denuncia haciendo clic en los botoncitos de la derecha, yo imagino que si es una cuestión masiva, probablemente X haga algo. En la vida real creo que eso no va a pasar, pero yo pienso que puede ser más útil la denuncia y entender cómo funciona la denuncia de un perfil que otras cosas. Me parece que el día que se logre que una cuenta que es racista sea bloqueada por la misma plataforma, no por una autoridad, no por el poder de alguien, sino porque incumple las propias reglas que las propias reglas han creado, yo creo que lo digital habrá ganado algo. No, muchas gracias Camilo por la respuesta, pero no veo futuro posible. Para bloquear el funcionamiento del entramado se necesitaría demasiada gente haciendo el bloqueo o la denuncia, incluso como dice Camilo. Más allá de bloquear, creo que vale la pena esculcar esas cuentas que llaman la atención para entender de dónde vienen y hacia dónde apuntan. Por lo pronto, creo que podríamos concluir que la manera en que Diego Santos se maneja en X está directamente relacionada con la manera en que se maneja Ari Zabaleta y creo que juntos estarán apuntando a mover las fichas políticas para el 2026. Básicamente. Y por ahí derecho entonces va a tocar revisar qué está haciendo Turbay. Pero ya no sé si voy a seguir cancelando. Bueno, yo sí, por mí sí, yo cancelaré. Y les contaré a quién sigo cancelando. Esa es la píldora de hoy. Muchas gracias por ver el video hasta este punto. Gracias por estar pendientes de cada cosa que hago con el canal. Recuerden que estoy haciendo lives para ampliar la información de cada píldora. Y les aviso quiénes son los personajes a través de mis cuentas. En Instagram me encuentran como esta es la píldora. En X soy @carolanfiru. Nos vemos dentro de 8 días o menos en un nuevo live. Y en 15 días con una nueva píldora. Chao.